cansado o cansada de intentar estudiarte una lista interminable de verbos irregulares? Si la respuesta es sí, quédate conmigo porque te voy a dar unos trucos para que te aprendas más de 100 verbos. Vamos con ellos. De este tema de los verbos irregulares voy a hacer varios vídeos para que te sea más cómodo ir estudiándolos poco a poco, porque al final obviamente tienes que estudiarlo, pero siguiendo estos trucos verás lo fácil que es quedarte con una buena lista de verbos. Vamos con la primera lista. Este primer truco que te enseño aquí en esta pantalla lo vamos a llamar los 3x1, porque son una serie de verbos en los que las tres formas, el infinitivo, el pasado y el participio, son exactamente iguales. Con esta lista ya podrías saberte hasta 27 verbos. Esta es ideal para empezar. ¿Qué truco podemos tener para reconocer qué verbos estarían en esta primera lista? Son verbos que son muy cortitos, que se pronuncian con una sola sílaba. Echa un vistazo a los que te pongo aquí. Son verbos que en la pronunciación es muy rápida. Fíjate, por ejemplo, el primero, bet, apostar, coast, costar, coast, las tres formas iguales. Fit, encajar, fit. Fíjate que son verbos cuya pronunciación es muy rápida. Pues ya con esta lista podemos saber un buen número de verbos. Esta segunda lista lo vamos a dividir en dos grupos. La primera son verbos a los que les encanta la T. Y la segunda lo he llamado los verbos entes. Fíjate, la primera, esta lista, son esos verbos que terminan en D y cambian a una T, o que terminan en cualquier consonante y cambian a una T. Por ejemplo, build, deal, tratar, dealt. Fíjate cómo el primero ha cambiado una D por T y este segundo lo que ha hecho es añadir una T. Dream, soñar, añade una T. Learn, aprender, añade una T. Y el segundo grupo, que son estos que están aquí, son verbos muy cortitos pero acaban en IND. En este caso lo que hago es cambiar la D por T. Bend, bent, doblar. O send, enviar. Vamos con el tercero. Aquí he metido dos grupos de verbos que tienen que ver con los cambios de vocales. El primero son aquellos verbos IAUs. ¿Por qué? Porque llevan una I en infinitivo, una A en el pasado y una U en el participio. Y el segundo llevan una I en el infinitivo y en el pasado y el participio llevan U. Fíjate en la lista que te pongo aquí. La primera, esta de aquí. En esta lista vemos cómo son verbos que llevan una I en el infinitivo, cambian esa I por una A en el pasado y vuelven a cambiar esa A por una U en participio. Por ejemplo, begin, comenzar. O ring, rang, rung, llamar, sonar. Fíjate cómo cambian la I por una A y la A por una U. Luego ya tengo aquí otro buen grupito de verbos irregulares que me puedo saber, con una regla muy facilita. La segunda, pues la segunda se parece a esta regla, pero lo único que hace es que cambia la I por una U. Y ya forman el pasado y el participio de esta manera. Por ejemplo, cling, clang, agarrarse. ¿Vale? Fíjate cómo cambian la I por una U y ya forman el pasado y el participio de esta manera. Stick, stuck, stack, pegar, engominar. Misma regla, cambio la I por U. Swing, swung, balancearse. Igual, he cambiado la I por U. Vamos con otro truco. Aquí también vamos a meter a dos grupos. Los vamos a llamar los indecisos o los perezosos. Vamos con los perezosos primero. Este es un grupo muy facilito de verbos, porque lo único que tenemos que ver es que si el verbo tiene dos ES, para formar el pasado y el participio, lo que hacen es suprimir una de las E. Por eso son tan flojos, tan perezosos. Por ejemplo, estos verbos que están aquí. Bleed, bled, sangrar. O feed, fed, alimentar. ¿Veis? Que lo único que hace es pierde una E y forman el pasado y el participio. Y este segundo grupo los he llamado las indecisiones, los que no se deciden. ¿Por qué? Porque fíjate qué es lo que hacen. Fíjate en el primer verbo. Arise, cambia esa I por una O y forman el pasado. Pero ahora no se han decidido, lo que hacen es volver al infinitivo pero añadiendo una N. Fácil, ¿no? Arise, arose, arisen. O drive, drove, driven. Fíjate cómo aquí tienes una I, aquí tienes una O y aquí vuelves a tener el infinitivo pero con N. Te pongo dos listas de verbos. Con una regla tan fácil me puedo aprender otro grupito de verbos. Aquí ahora en este siguiente grupo he metido tres tipos de verbos. Los he llamado grupos con características únicas. Vamos con el primero. Fíjate en este, ¿vale? Dice perder y ganar. ¿Por qué perder y ganar? Vamos a ver un verbo. Este. Creep, crept. ¿Te acuerdas que había un grupo de verbos antes que hemos dicho que cuando tenga dos E pierde una E y forma el pasado del participio? Bueno, pues estos son muy parecidos, pero aparte de perder la E, ganan otra consonante que es una T.
y forman el pasado y el participio de esa manera. Por eso no los he metido en el otro grupo. Creep, crept, crept. O keep, kept, kept. Fíjate cómo pierden una E y añaden una T. El segundo grupo son una serie de verbos que tienen su pasado y su participio añadiendo GHT. Acuérdate que ese es el orden. GHT. Pues por ejemplo, bring, brought, brought. Aquí cambian el verbo, añade una OU, pero terminan en GHT. O catch, caught, caught. ¿Vale? Fíjate que todos estos verbos tienen esa característica de cambiar a una OU o una AU. Teach, taught, taught. Vamos a fijarnos en la lista de verbos que hemos puesto aquí y ahora volvemos atrás. Vamos con esta, la de GHT. Bring, brought, brought. Y vamos a ver otra. Buy, bought, bought. Ninguno de los dos tienen una A. No tienen una I o una U. Aparte de la GHT, cambian a OU, GHT. Bring, brought, brought. O fight, fought, fought. Luchar, pelear. ¿Qué pasa si en lugar de esa I o esa U tienen una A? Por ejemplo, catch, caught, caught. En vez de OU, pasan a AU, GHT. ¿Por qué? Porque tienen esa A. Teach, enseñar. Taught, taught. ¿Qué ha pasado? Tienen una A, por lo tanto, en vez de OU, pasan a AU. Y la terminación de todo este grupo, que es GHT. Y el tercer grupo que hemos metido aquí, este que te estoy señalando, es el grupo que he llamado los O, porque son verbos que tienen todos esa característica, esa vocal, esa consonante O, y van a cambiar a EW en el pasado y OWN en el participio. Por ejemplo, blow, blew, blown. Tienen OW, pasan EW, OWN en participio. Fíjate en estos que te he puesto aquí, son muy poquitos. Son muy poquitos, pero son 4 verbos que te pongo ahí, que son principales, que se utilizan mucho, y que con esa regla me la puedo aprender fácilmente. ¿La regla cuál es? Repito. Terminan en OU todos, pasan al pasado con EW y el participio con OWN. Vamos a ver ahora en este siguiente bloque unas características que se parecen a la OW, pero cambian un poco, son como excepciones. Y vamos a ver aquí 3 grupos diferentes. Son verbos como los regulares, añaden ed, tanto en pasado como en participio, pero tienen la característica de que pueden formar su participio acabado en n. Fíjate que no cambian nada, lo único que hacen es añadir ed o el participio es la misma forma que el infinitivo, pero con n. Vamos con el siguiente bloque. Y 2 de ellos, si me sé el primero, sé los otros 2 porque lo único que hago es añadir un prefijo, añadir algo delante del verbo. Estos verbos los he llamado vuelta a empezar. ¿Por qué? Muy fácil, porque forman infinitivo y participio exactamente iguales. Y lo único que cambia es el pasado. Por ejemplo, el verbo come, venir. Come, came, cambia una O por A y vuelvo otra vez al infinitivo, come. Estos 2 verbos que se forman con la base de come, become, que es llegar a ser, o overcome, que es vencer o superar, siguen la misma regla que come, es decir, cambian a una A en el pasado, pero vuelven al infinitivo en el participio. Y el último verbo, que es un verbo muy normalito, que conocemos todos, que es el verbo correr, que sigue la misma regla. Es decir, forman el infinitivo y el participio igual, y el pasado lo forman cambiando esa letra, esa vocal, en este caso una U, por una A. Vamos con otro grupo de verbos. Este es muy fácil, y hay un buen número, fíjate, en esta diapositiva. ¿Qué características tiene? Que el infinitivo acaba en AY. ¿Qué es lo que hacen? Muy fácil. Cambian esa Y por una I. Y añaden una D, y el pasado y el participio lo forman igual. Fíjate, por ejemplo, pay, verbo pagar, pay, pet, pet. Terminan en AY, cambian esa Y por una I latina, aquí tienes el pasado, y el participio lo forman exactamente igual. Y no cambia nada del verbo. Fíjate que todos estos verbos, todos, cambian la AY por AID. Y forman el pasado y el participio igual. Luego tengo 7 verbos más que es muy fácil aprendérmelos. Perfecto, pues de esta manera hemos llegado al final de la lista. Con estos trucos que te he dado, que son muy fáciles, si me los voy aprendiendo y si me voy sabiendo qué verbos están ahí dentro de cada grupo, me puedo estudiar más de 100 verbos. 100 verbos es un buen número. Bien, y para terminar quiero hacerte un regalo. Lo único que tienes que hacer son 2 cosas. La primera, seguirme en mi canal de YouTube, y la segunda, enviadme un correo en esta dirección que te pongo aquí y me pones en el asunto I want my present. Quiero mi regalo. ¿En qué consiste ese regalo? Te voy a mandar 3 archivos, 3 PDFs. 1, con esta presentación que hemos estado viendo. 2, una lista de verbos entera sin agrupar. Y 3, y este es el mejor regalo,
una lista con más de 200 verbos agrupados, pero además otros bloques que me pueden ayudar también a aprenderme el resto. Más de 200 verbos, no te lo pierdas.